espero, volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ayer lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, que en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, que en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Alguien dijo, muchas personas viven la vida al estilo de uno de tres barcos. El barco de remo, el barco de vela y el barco de vapor. Son tres estilos de llevar la vida diferente. Algunos, como los barcos de remo, desean mejorar su calidad de vida, desean avanzar en la vida, desean ser mejores, conquistar y llevar a cabo sus sueños, pero llevan la vida tan lenta, tan perniciosa,
tan relajados que los coge la tarde y no alcanzan a lograr nada. Estos entonces se la pasan soñando que vivirán mejor y que lo lograrán, pero a la final poco conquistan porque están llevando la vida como un barco con un remo muy lentamente. Un barco llevado con un remo en un gran mar se va a mover muy poco. También están los que viven su vida como los barcos de vela. Estos, según el viento, se mueven. Los barcos de vela, si no son maniobrados por su vela, entonces van a cualquier parte hacia donde el viento le plazca moverse. Son personas sin sueños, sin dirección en la vida, sin rumbo fijo, sin desafíos y a merced posiblemente de la mediocridad. No se arriesgan. Mejor que el viento nos empuje. No hay afán, pero la vida demanda desafíos. Y están, decía este hombre también, los barcos de vapor. Son esos que reciben el impulso del vapor obediente a esta fuerza mecánica de viento, y así ellos pueden avanzar y en obediencia a lo que el vapor le da a un barco y al motor con fuerza se mueven y se direccionan. Son personas que se lanzan a los desafíos, que quebrantan los miedos, que no tienen temor, que zarpan para conquistar. Hombres y mujeres que no se dejan aminorar por las experiencias negativas o por los miedos de los fracasos, sino que se arriesgan. Qué bueno sería que nosotros pensásemos por un momento, yo llevo mi vida al estilo remo. ¿Estoy siendo remado por un barco o soy un barco como los que mueven en el mar con un remo? ¿A dónde llegaré? Tardaré mucho en lograr mis sueños, tal vez me agotaré, me cansaré. O dejaré que todo viento de este mundo me mueva y no tendré carácter para tomar decisiones, así me equivoque. Los barcos de vela, si no son maniobrados sabiamente, entonces cualquier puerto será igual, pero los barcos de vapor son empujados con la fuerza del Espíritu Santo, con la fuerza de Dios. Son obedientes a Dios, a su palabra, y hacen las cosas con gallardía y con poder. Se arriesgan. Llega un momento donde se confrontan con el miedo y lo ponen en su lugar. Dejan que el miedo, el temor a descubrir, a conquistar, sea el elemento que detiene el avance de sus vidas. Y eso me recuerda a la historia. Hubo una mujer en la historia que después de mucho tiempo de ser oprimida por una angustia, por una enfermedad, por una situación cultural, religiosa, por un temor que le impedía ser libre, se arriesgó a romper un protocolo. Antiguamente, en los tiempos bíblicos, habían unos protocolos muy rígidos. Y esta historia la encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, capítulo 8, verso 41 en adelante. Allí hay una historia muy linda donde un hombre llega a donde Jesús a compartirle la angustia que él está viviendo porque su hija está muriendo y él necesita que vaya, visite a su hija en su casa y la sane. Jesús entonces emprende su caminata hacia este lugar donde esta chica necesitaba de su atención. Ahí va Jesús con sus discípulos y las multitudes que le seguían, y aquel hombre, Jairo, que había buscado al maestro para que fuese a sanar a su hija, iba contento, me imagino. Pero en el camino, ya en el verso 43 nos dice que una mujer de repente sale y se da cuenta que Jesús está caminando por allí. Y esa mujer, sumergida en el miedo, en la opresión, en los años que llevaba, con una enfermedad de un flujo de sangre, tuvo que tomar una decisión. Dice el texto que por 12 años esta mujer sufrió una enfermedad muy grave y que fue a todos los médicos, gastó todo su dinero buscando cómo ser curada de esta enfermedad, pero no podía.
A esto le agregamos que cultural y religiosamente esta mujer durante 12 años fue una mujer impura, lo cual quiere decir que nadie la podía tocar, ni podía tocar a nadie. La religión se lo prohibía. Ella estaba entonces presa en la crisis de un protocolo, de unas normas culturales, religiosas, tal vez machistas, del contexto. Por lo cual esa mujer estaba condenada a morir en esta enfermedad. Yo me imagino una persona 12 años derramando sangre sin poder estancar su situación. Tal vez si nos pusiésemos en el contexto de ella y mirásemos a una persona ahorita desangrándose, estaría con anemia, amarilla o blanca, qué sé yo, debilucha, delgada, tal vez pegada de sus huesitos. No tenía mucho por hacer. Si no se curaba, no podía tener vida social. No podía tener una vida libre. Todo se le impedía. Ahora, imaginémonos en aquel entonces, cada casa era una situación muy particular. No habían acueductos, no había agua en la casa, no había agua en todo momento. Por lo cual, según los historiadores, según la historia, los olores eran muy fuertes en las personas. O sea que esta mujer, por donde quisiésemos que miramos, estaba bien mal. Su situación no era favorable a su contexto. Era una mujer despreciada y mirada de lejos. Todo el mundo se apartaba cuando la veía caminar por la razón de que era una mujer indigna para ser tocada o saludada. Ese era el contexto. Pero esta mujer, al ver que Jesús pasaba por allí, algo me dice a mí bien interesante esto, que ella conocía de la historia del Salvador. Sabía que vendría un Salvador, sabía que vendría alguien y que ese cambiaría la historia de la vida, de la humanidad. Así que aunque Jesús iba en el protocolo de sanar a alguien que le habían solicitado que lo visitara, esta mujer, a pesar de los riesgos que corría, decidió y pensó, si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré sana. Y para ella pensar eso, sabía entonces que los rabíes en aquel entonces llevaban unas túnicas largas y cortadas en 4 alas, en cuatro aberturas tenía, y cada abertura tenía un orbe, como se le llama también, que eran unas bolitas envueltas en lana y colgaban en las esquinas, en las extremidades de esos vestidos. Ella no iba a tocar ni siquiera al maestro. Sabía que no podía tocarlo porque la situación se lo impedía, pero tocar una de esas bolitas que colgaba en una de las 4 alas de su vestido, de la túnica de Jesús, ella tenía clara que ese sería el sol de justicia, el Dios que sanaría su vida. Esta mujer había sido discipulada, creo que en la historia del judaísmo, para entender por qué podía tocar el manto de Jesús y ella ser sana. Bien, entonces esta mujer nos da algo bien interesante y nos enseña, que yo quiero que tú y yo también hoy podamos tenerlo en cuenta. Es una mujer que decidió por la fe romper protocolos. A veces la vida nos demanda romper los protocolos de la sociedad, de la cultura, aún de la religiosidad y de todas aquellas cosas que nos detienen, nos estancan, nos impiden crecer, nos impiden avanzar, conocernos a nosotros mismos, asumir riesgos, tomar desafíos, fracasar, triunfar, caer y levantarnos. Pero debemos de hacerlo, familia, porque estamos en un mundo que nos desafía y Dios nos ha dado lo mejor de Él. Quiere sacar también lo mejor de nosotros, pero no nos ha deshumanizado, por lo cual nos da la oportunidad posiblemente de intentarlo y fracasar, pero levantarnos y lograrlo. Pero Él estará allí cualquiera que sea la situación. De esta mujer aprendemos que romper el protocolo fue una mujer que por su fe quebrantó una hegemonía, por decirlo así, un control, un dominio sobre su vida, sobre su alma. Quebrantó una hegemonía del mal que le oprimía. Yo te pregunto, ¿qué has quebrantado últimamente o qué estás dispuesto a quebrantar? ¿Cuánto tiempo llevas con un mal que no te deja ser libre?
con una opresión, con una crisis, no te atreves a lanzarte a los desafíos porque hay 12 años de opresión, una hegemonía, un mal, un temor, una crisis, un trauma del pasado que no te deja ser libre. Entonces, que tu fe quebrante una hegemonía del mal que te oprime. La Biblia dice allí en Lucas 8 que esta mujer padecía hacía 12 años de un gran mal que la estaba llevando lentamente a la tumba. Un mal que la tenía oprimida y tal vez ella anhelaba ser sana, y en ese trabajo de ser sana, tal vez era como el barco de remo, remaba, pero era con sus fuerzas, no podía mover semejante barco ante un océano, ante un mar tan embravecido que tenía control de ella. Así que ella tuvo que tomar una decisión, soltar el remo y convertirse en un barco de vapor, porque de una u otra manera el Espíritu Santo tuvo que haberle impulsado, haber dado un aliento de poder en su vida y haberle hecho entender que lo que ella conocía de un Mesías que vendría, como lo dice Malaquías, vendría como el sol de justicia, para levantar y para sanar, Malaquías 4:2, para restaurar, para dar una nueva oportunidad. Ella se lanza a ese desafío y quebranta el protocolo de Jesús de ir más allá. Y no es que Jesús, al pasar por el lugar donde esta mujer estaba, la ignorara. Estoy seguro que si ella sintió acercarse y tocar el borde de su manto, esa bolita que colgaba allí de su vestido, estoy seguro que si ella sintió eso y sintió que podía ser sana, es porque el mismo Dios le estaba impulsando, estaba dándole un aliento de fuerza para que se acercara a Jesús hiciera realidad ese desafío de quebrantar el protocolo de una caminata de Jesús, ocupado con un hombre que le solicitaba, con unos discípulos que le escoltaban, con una cantidad de personas que le seguían como observadores. Ella no quiso unirse al grupo de observadores, arriesgó su vida y dijo: pues si he de morir en esta enfermedad, prefiero morir apedreada, prefiero ser rechazada y morir en el rechazo, tocando a Jesús, haciendo lo impuro de mi impureza, pero me arriesgaré y lo mínimo que podré recibir será un apedreamiento o la sanidad. Así que tú que me escuchas hoy allí, la vida está llena de desafíos y los desafíos tenemos que enfrentarlos. Y cuando algo nos oprime, nos está impulsando a que logremos, que avancemos, que nos liberemos. Así que tu fe rompa un protocolo en la misión de Jesús. Así como aquella mujer, la fe ella quebrantó la hegemonía de un mal que lo oprimía por 12 años al pensar que podía hacerlo y que se lanzaría, no importa si el mundo se vendría encima de ella, pero ella pensó en ese momento en que tenía que ser libre. Ahora la fe de esta mujer rompe el protocolo en la misión de Jesús. Pero ¿cuál era la misión de Jesús? Sino sanar, bendecir, restaurar, liberar al cautivo de cualquier situación. Así que esta mujer entiende esto y rompe el protocolo de Jesús y va y toca su manto según el versículo 43. Ella se acerca a él. Amados, a veces la religiosidad, la misma religión, a veces las normas humanas sacadas desde el mismo contexto o como un pretexto desde la Biblia, nos lleva a vivir una vida religiosa no basada en la libertad de Cristo y en su palabra, sino basada en imposiciones, en normas de hombre, en legalismos, en leyes humanas que solamente buscan que den alegría a quien las está imponiendo, mas no libertad a quien está viviendo su privacidad de ser libre, de la oportunidad de caminar en este mundo como Dios quiere que camine. A veces tenemos que romper los protocolos del miedo, de qué dirá mi pastor, qué dirá mi líder, qué dirá la iglesia, el qué dirán. Yo me imagino a esta mujer con la presión social y cultural, tradicional e histórica que ella tenía. Era horrible, no podía una mujer acercarse a alguien así.
Las mujeres en el contexto, cuando tenían el periodo, eran declaradas impuras, pero el periodo o su menstruación era un corto tiempo, por lo cual lo podían resistir. Pero esta mujer tuvo una menstruación por 12 años constante, por lo cual 12 años fue oprimida, aislada socialmente, rechazada, abandonada y aparte de eso deteriorándose físicamente, porque la religión le impedía ser libre. Pero si Jesús estaba pasando por su vida, ella tenía que hacer algo. Ella tenía que arriesgarse. Hoy Jesús tal vez está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo, mira, yo estoy pasando cerca de ti, o estoy más cerca de lo que crees, pero eres tú quien tienes que tener la iniciativa. Pero Jesús te inspira a que hagas algo, a que te lances al desafío, a que conquistes, a que toques ese borde de Jesús, ese borde del manto y recibas una sanidad. Y por fe salgas de la opresión, del temor, del miedo, del qué dirán. Yo me imagino a esta mujer viendo a Jesús rodeado de hombres, de sus discípulos, nada más eso la tenían que intimidar. Pero así se arriesgó. Así se arriesgó, así estos hombres la apedrearon. Pero fue tan tremendo que ni siquiera ellos se dieron cuenta que ella lo había tocado. Estaba Jesús tan atestado de gente a su alrededor que nadie captó lo que ella hizo. Por eso no debemos de tener miedo al que dirán, al hombre o a los que nos rodean o a las reglas impuestas por una sociedad religiosa, por un mundo cultural que nos detiene. Si Jesús nos ha dicho, tú puedes, lánzate al desafío, yo estoy acá, yo te acompañaré, yo te inspiro para que hagas algo diferente el día de hoy. Dios nos inspira realmente a ser diferentes. No tenemos que ser homogéneos como cristianos. Dios te dio una personalidad única y quiere sacar lo mejor de ella, quiere hacer tu mejor carácter, pero para eso tienes que arriesgarte, tienes que intentarlo. Posiblemente no te saldrán bien las cosas, pero al final Dios te levantará y te mostrará que valió la pena intentarlo. Muy bien, que tu fe entonces haga una prioridad de la misión de Jesús. Mi fe, tu fe, ha de llamar la atención de Jesús a nuestras vidas. Ha de ser que nosotros nos convirtamos en su prioridad. Así que tu fe en Jesús sea como la de esta mujer que enferma por 12 años decidió llamar la atención de su maestro y convertir que su fe se convirtiera para Jesús en una prioridad de mirar a esta mujer y de detener su marcha. Porque eso fue lo que hizo esta mujer. Así que lo mismo te digo, que tu fe te haga una prioridad de la misión de Jesús. Detén su caminar y llama su atención, por favor. Jesús tiene la capacidad de ir atendiendo llamados, pero detenerse a la vez para atender lo prioritario, su prioridad, lo inmediato, lo urgente, el ya, el ahora de ti. Él pudo haber evitado que de él saliera poder y esta mujer se fuera en la marcha caminando con él, como muchos líderes hoy anhelan. Estar rodeados de mucha gente, ver sus iglesias llenas, pelearse en las ovejas, robar ovejas de otra parte para llevarlas a su redil. Sin embargo, a Jesús no le interesaba eso, unir una más en el camino, en la marcha de su peregrinaje. Le interesaba la vida, le interesaba la salud, le interesaba el alma de esa persona, le interesaba la sanidad y la libertad de esa persona. Por eso Él se detiene y la sana. De hecho, Él se detiene porque permitió que ella arrebatara de su poder y Él sintió que ese poder salía de Él. Porque esa es la fe natural de una persona. Así que Él no le dice sígueme, sino que le dice eres sana. Que tu fe haga entonces una prioridad en la misión de Jesús para tu vida. Conviértete en una prioridad de Jesús. Y por último, la fe aviva el poder de Jesús en tu vida. Como aquella mujer, que tu fe avive el poder de Jesús en ti. Poder
ha sido o ha salido de mí? Dice Jesús en el verso 46. ¿Quién me ha tocado? La multitud le decía: Señor, no, mira que es que te aprietan porque son muchos los que van al lado tuyo. Él dijo: no, porque aquí lo que van es noveleros. Pero solo alguien diferente de toda la multitud que me aprieta ha hecho que de mí salga poder. ¡Wow! Eso es maravilloso. Que entre las multitudes no todos van con Jesús para convertirse en una prioridad de Él y para hacer de su fe algo que mueva montañas. Son aquellos que se arriesgan a hacerlo diferente, a salir de las masas, de las multitudes, de las marchas, tal vez sin sentido, tal vez noveleras, pero que no le ponen sentido al caminar de Jesús en sus vidas. Esta mujer detuvo la marcha de Jesús, detuvo una prioridad en Jesús para ella convertirse en la prioridad de Jesús en este momento. Y Jesús se detiene y ella, muerta de miedo, dice la historia bíblica, que ella se atrevió, dijo: ya metí un dedo, meteré toda la mano. Señor, fui yo quien te tocó. Yo me imagino que muchos tuvieron que alejarse y darse cuenta que alguien impuro estaba en medio de ellos y tuvo que haberse abierto el camino, y allí quedó libre la mirada de Jesús directamente a esta mujer cuando ella habla por primera vez, tal vez con un hombre, porque su condición no la dejaba hablar, transmitir un diálogo con alguien en ese contexto. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz, mujer. ¿Sabes? Hay un diálogo que Dios tiene contigo. Dios quiere dialogar con aquellos hombres que llevan su vida impulsados por el motor de vapor, que los empuja y hace de su corazón un desafío, los lanza contra los miedos, que deja descubierto el miedo, el mal que le está agobiando, y puede lanzarse a Jesús. Hoy Jesús está marchando por tu vida. Hoy muchos están hablando de Jesús. Hoy muchos caminan de lejos viendo a Jesús. Hoy muchos van a sus iglesias. Hoy muchos anhelan ir a un templo, que se abra la iglesia. Hoy muchos quieren estar en un culto, pero hoy pocos quieren arriesgarse en el nombre de Jesús. Hoy pocos quieren vivir a Jesús. Hoy pocos quieren llamar la atención del Maestro. Hoy tal vez pocos quieren ser prioridad en el caminar de Jesús. Rompe los protocolos que sean, si es para conocer más el poder de Dios en tu vida, si es para ser libre de una opresión, si es para caminar en libertad y lograr conquistar un sueño en tu vida, si es para ser libre de algo que te tiene preso. Hoy es el tiempo para decirle a Jesús: no más, Señor, no más miedo, no más del que dirán, no más de cómo me mirarán, Señor. Hoy iré hacia ti y tan solo tocaré el borde de tu manto, Señor. Y sé que sanidad vendrá a mi vida, sé que libertad vendrá a mi vida, y sé que volveré a reír y volveré a llevar una vida, Señor, como nunca la he vivido y que he soñado vivirla. Así, familia, amados, rompe el protocolo. Que la sociedad, el mundo, el temor, los miedos, las experiencias negativas del pasado, todo aquello que ha intentado oprimir tu vida, no te detenga a avanzar y descubrir lo nuevo que Jesús tiene para ti. Quiero orar por ti. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús. Yo me identifico con aquella mujer, Señor, enferma, que a pesar de los miedos y la tradición y la cultura y todas las voces que le hablaban a su oído que era imposible, ella decidió hacerlo diferente. Decidió romper un protocolo que no la dejaba ser libre, romper una hegemonía, un control del mal sobre ella. Y lo mínimo que escuchó es: tu fe te ha sanado, ve en paz. Mi Dios, yo bendigo a la persona que está aquí escuchándonos en esta mañana, Dios. Que se libere de cualquier temor, de cualquier prejuicio, de cualquier prevención y acuda a ti. Que se lance al desafío, Señor, de conquistar, de lograr un sueño, amado Dios, de ser libre, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por una enfermedad que se esté cruzando en este momento, Señor, por una crisis, Señor, emocional, por una crisis, oh Dios,
material, por cualquiera que sea la crisis, por un temor, amado Dios, por un sentimiento, Señor, afectado de dolor, Señor, lo que sea, Señor, por un rechazo, por una herida, Señor, por un miedo, por un trauma, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que se lancen a ti, amado Dios, porque tú les atenderás, tú detendrás tu marcha, Señor, porque tú te fijas en aquellos que deciden romper los protocolos para encontrarse contigo cara a cara y hablar, Señor, contigo de padre a hijo, de hijo a padre, Señor, sin temor de confesarte, Señor, a pesar de los miedos que infunde el entorno que nos rodea. Que sean libres, que seamos libres cada día, Señor. Un día a la vez algo nuevo descubrirán y descubriremos en ti. Hoy hay un protocolo que romper, Señor. Lanzarnos al desafío para descubrir algo nuevo, Señor. A lo mejor serán sanos, a lo mejor serás sano, a lo mejor recibirás libertad, a lo mejor recibirás un después, pero Dios lo hará. Que Dios te bendiga.